En los 70 hicimos una junta en que decidimos crear un movimiento de geometrismo, de arte geométrico, porque tanto yo lo que estaba haciendo como lo que estaba haciendo Vicente teníamos cierta carga de geometría, y Sakai no se diga. Entonces vamos a empezar, pero no en plan individual de que nosotros tres vamos a hacer un movimiento. Y empezamos, yo daba clase en ese tiempo en San Carlos, y entonces mi clase pues era básicamente de geometría, composición, estructura y demás. Me tocó a mí participar en el cambio del plan de estudio de San Carlos para dejar atrás lo que había sido la enseñanza académica o de escuela mexicana y partir con un nuevo rumbo. Pues para mí, realmente entrar en la Escuela de San Carlos en esa época, realmente fue un shock este movimiento, porque yo venía con la idea de la escuela, de la academia, ¿no? O sea, de 18, 19 años. En esa época la ruptura o el movimiento era el movimiento geométrico. Ahí sale Sebastián Ángel, salen otro grupo de gentes, y lanzamos un movimiento geométrico que tiene su culminación 3 años después en una exposición en el Museo de Arte Moderno, en que poníamos de antecedentes a Matías Geritz, a Carlos Mérida, y creo que a Gerso también, eran como los antecedentes. Se sabe muy bien que quien propuso la exposición El Geometrismo Mexicano fue precisamente Juan Hacha, que en colaboración con Jorge Alberto Manrique, director del Instituto de Investigaciones Estéticas en ese momento, estuvieron de acuerdo en hacer esta exposición. De alguna manera todos estábamos involucrados en la cámara lúcida, como diría nuestro amigo Salvador Elizondo. No importaba si era famoso el fotógrafo o no era. Éramos parte de una familia en donde nos comunicábamos los unos con los otros como hermanos. Algunos nos peleábamos y algunos nos contentábamos y demás. Entonces, de alguna manera se da de una forma natural. En 1975 hicimos la primera de don Manuel Álvarez Bravo. Don Manuel, como bien sabes, era apasionado no de su propio quehacer nada más, sino de darle un lugar que se merece a la fotografía, que se le diera su importancia que tiene, que la gente aprendiera a ver la fotografía como una obra de arte. Cuando empezamos nosotros nadie exhibía fotografía, pero eso realmente se lo debemos a don Manuel, pues que nos convenció de que la fotografía era maravillosa, y realmente sí. Así es, maravillosa. Fuimos a ver a Lola y entonces tuvimos una relación muy cercana con ella y le propusimos hacer la de Frida y su mundo. Don Manuel es el hombre, digamos, más viejo que yo conocí, y que era lo más joven al mismo tiempo. Y un hombre con una sencillez y una humildad en todo el buen sentido de la palabra, que realmente se hacía sentir como uno de nuestra generación, ¿no? Entonces, realmente pensar que un medio es el arte no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, el medio existía, era la fotografía, y había artistas haciendo fotografía, como eran Katy o como era Manuel Álvarez Bravo, como eran algunas fotos de Nacho, algunas eran de reportero, algunas de Héctor García. Ahora, el retrato pues se supone que es revelador de la subjetividad del personaje que está ahí. Así era en la pintura del siglo XIX, y cuando vino la fotografía pues le quitó el lugar a eso, ¿no? El género del retrato, pues, así como el género del desnudo y el género de las naturalezas muertas, no es un género totalmente recurrente en la historia del arte, ¿no? Y realmente es difícil poder escapar de él, ¿no? Yo con el género del retrato ha sido fundamental porque ha sido como una bitácora de vida, ¿no? Entonces, para mí, la fotografía desde siempre era una forma de expresarse, como la acuarela o el óleo o el teatro o la música o lo que fuera. Tú veías las obras de don Manuel,
desde entonces, o veías las de Man Ray fotografiadas, o veías las cantidad de revistas que salían, que llegaban a México. Pero no olvidemos que al igual que cualquier retrato, la fotografía, pues como bien se sabe, son imágenes construidas, y sobre todo si se trata del carácter y de la presencia de un artista, pues con mayor razón. El fotógrafo va a empezar a cazar el momento en que el artista, bueno, muestra un aspecto de sí mismo que él quisiera guardar en esa fotografía. Entonces no estamos viendo un documento o un documental, ni estamos viendo lo que verdaderamente es el artista. Es la construcción que el propio fotógrafo hace de ese otro personaje. Entonces está muy bien el título Doble Exposición. En muchas de mis fotos siento que estoy yo retratada, ¿no? Y algunas veces la gente que lo ve cacha el sentido, ¿no? Y sobre todo en mis fotografías que me han seguido desde el principio, como son las naturalezas muertas, ¿no? Las naturalezas silenciosas. Bueno, de los fotógrafos también muy amigos. Álvarez Bravo, por ejemplo, me hizo también muy buenas fotos en mi estudio, me fotografió prácticamente también a toda la generación, o sea que era una gente encantadora y amiguísima. Más es tan amigo como él o más, Katy Horna, desde el vivía como a 3 cuadras de mi casa y éramos íntimos y ella hacía sus cosas en papier maché y hacía su goulash cada rato. Así comenzó, ¿no? Empecé a hacer fotos de Belkin, de Don Manuel, de Antonio Reynoso, los que eran condiscípulos de Don Manuel. Y poco a poco empecé a tener este archivo, este trabajo, que al igual que los demás, es un género que me interesa mucho. Es un género que es muy rico y que da muchas posibilidades, sobre todo por la relación que tienes con el fotografiado, ¿no? Yo he pedido a agentes de tomar un retrato de ellas, en donde hay de parte mía una petición de que me regalen una imagen que ellos quieren dar, no la que yo puedo tomar. Entonces, ese también es un acto ya de construcción o de trabajo, ¿no? Porque no solamente es el mío, sino también en mis fotografiados, en todos, casi sin excepción, a menos de algunos que son directos en la calle o lo que sea, en casi todos hay una intención de ellos mismos de cómo quieren ser fotografiados. Entonces ya no, es una cuestión, es un trabajo de retrato en donde hay una retroalimentación de mi voluntad de tomar un retrato y la voluntad de ellos de ser fotografiados y aparte de cómo quieren ser fotografiados. Que Doble Exposición es un título interesante porque se refiere al doble significado que pueda tener esa exposición y que puedan tener esos objetos. El arte conquistó ya en el siglo XX todas sus posibilidades. No hay que frenarlas, ni las que vienen, ni las que fueron, ni las que son, ni las que serán. Es decir, el arte no tiene ni tiempo ni espacio. No existe el tiempo. El tiempo es nada más una convención de que da vueltas alrededor del sol, pero el tiempo no existe.